Hola chicos, buenas noches. Espero que estén muy bien todos en sus casas, que se estén cuidando y esperando que esto de la pandemia pase rápidamente para que nos podamos ver. Quería tratar de explicarles la guía número 3 de historia correspondiente al curso de primero medio, ¿ya? Lo primero importante mencionar es que vamos a comenzar con la unidad 2, que es la construcción de los Estados-Nación en Europa, América, para después concentrarnos en el caso de Chile, ¿ya? Primero importante mencionar es que para el primero medio A, cualquier duda o consulta, las respuestas deben estar dirigidas a mi mail, feligonzalez02@gmail.com, y en el caso de los alumnos del primero medio B y el primero medio C, al mail de la profesora Josefina Silva, primero c.colegio.cspq@gmail.com. ¿Ya? Cuando entreguen la guía debe estar el nombre del archivo, el nombre de ustedes y el curso de cada uno de los estudiantes. En el caso del primero medio a mi mail, y en el caso del primero medio B hice al mail de la profesora Josefina. Para comenzar un poco a entender esta construcción de los Estados-naciones en Europa y América, es primero que nos centremos principalmente dónde nace el concepto de los Estados nacionales. Primero, los Estados nacionales se fueron formando, excepto Holanda e Inglaterra, después de la Revolución Francesa. Hasta ese momento, los estados nacionales eran casi lo mismo que una monarquía. La nación era propiedad del rey. El rey era el que gobernaba, el rey era el que mandaba, el rey era el que creaba las leyes. Era una forma legal muy anticuada, que era herencia del feudalismo donde el rey dominaba todo. ¿Y cuál fue el gran problema? El nacimiento y ascenso a la burguesía, que era la clase económica, perdón, era la clase que dominaba la economía y las empresas en la mayoría de Europa. Ese fue el problema, porque la burguesía, aparte del poder económico que ellos mantenían, querían también tener el poder político. Y es por esa razón que empiezan a tomar fuerza estas formas de estados nacionales. ¿Ya? Lo primero entonces es que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa la vamos a entender como un cambio brusco en la vida de todos los franceses cuando eliminan a la monarquía absoluta de Luis XVI del poder. Las causas. Primera causa económica, déficit fiscal, déficit estatal en Francia, una crisis económica terrible, la cual no se veía reflejada en la pobreza que existían en esos lugares y en los dominios del rey. Mucho precio alto para todas las personas que estaban dentro de Francia y en las cuales se tenían que alimentar. Las causas sociales, por su parte, son la oposición de los privilegios y las reformas fiscales. El rey quería cobrarle más impuestos a los privilegiados para tratar de solucionar este déficit estatal y esta crisis económica, lo cual no quisieron. El segundo es, como habíamos hablado anteriormente, la burguesía que ya, aparte de tener poder económico, quería interferir en la política para obtener mayor beneficio y renta económica dentro de Francia, y las clases populares como la fuerza de choque que recibían todo el daño de la pobreza, tenían que pagar impuestos y no alcanzaba para poder sobrevivir. Tercer causa político-ideológica, la ilustración, que después lo vamos a saber, y el ejemplo lógico de la independencia de los Estados Unidos, como Estados Unidos se separa de Inglaterra y permite finalmente esta independencia de las 13 colonias, darse autonomía y crear un país completamente nuevo. Revolución Francesa. Tiene 5 fases, en la cual la primera es la Asamblea Nacional, en la cual se genera la revolución y la caída finalmente del rey. En el segundo, la Asamblea Constituyente, donde se crea la Constitución, una nueva Constitución, nuevas ideas relacionadas mucho con la Ilustración, el terror como defensa en cierta medida al rey. Después el Directorio y Consulado con Napoleón, que finalmente se hace cargo del poder de Francia y empieza una quinta fase, que es el imperio, que expande la revolución a diferentes partes de Europa. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa? Primero, desaparece el antiguo régimen, el rey prácticamente deja de existir la figura del monarquía absolutista deja de existir en Francia. Una monarquía constitucional donde finalmente el rey disminuye mucho su poder en base a una constitución, una soberanía nacional, donde finalmente empiezan a darle el poder a la gente que puede votar, que tiene ese privilegio de votar en este periodo. Constitución, la burguesía, lógicamente, como mencionamos anteriormente, se toma el poder político y las ideas revolucionarias se extienden a Iberoamérica.
España y el resto de América, que pues, es uno de los antecedentes externos de las ideas de emancipación de Latinoamérica. Y por último, el nacionalismo y el liberalismo en Europa. La segunda idea de fuerza que tenemos que ver reflejada en nuestra guía es la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Es un movimiento intelectual científico del siglo XVIII que pretende ilustrar la sociedad mediante la difusión de las técnicas, el arte y el pensamiento. Esto trae cambios socioeconómicos, como el crecimiento de la administración, el comercio y la industria, el crecimiento de las ciudades y la organización del Estado mucho más eficiente. Todo esto permite avances científicos y técnicos. ¿Cuáles son las características de la Ilustración? Critica mucho la realidad, sobre todo el tema de la monarquía absolutista, el uso de la razón del pensamiento ante todos los hechos ocurridos en Europa, el rechazo de revelación divina y la tradición, mucho rechazo a la iglesia, esto de que Dios le da el poder al rey para gobernar a su pueblo, y rechaza mucho la tradición, cuestiona mucho la historia como progreso para todas las ciencias, tecnologías y finalmente para el mismo hombre. Esta idea de que el progreso es el avanzar, y el avanzar, siguiendo con la idea del rey, no era progreso, no existía ese progreso. La libertad de cada una de las personas y el reformismo político moderado, que es el despotismo ilustrado. Entran en contradicción las ideas que sustentan al antiguo régimen, sobre todo el tema de la monarquía, que el rey le da el poder que Dios le da el poder al rey. Tiene como principal representante la Ilustración los pensadores británicos del siglo XVII, que sostienen la sociedad como un contrato voluntario entre individuos, por lo que el mejor sistema político proporciona la mayor felicidad a un mayor número de individuos, pudiendo ser monarquía absolutista o una monarquía limitada, dependiendo de lo que dice Hobbes, en su caso, filósofo, y Locke, también otro filósofo inglés que tenían esa visión del régimen político de Europa. Segundo, ilustrados franceses del siglo XVIII como Montesquieu, que propone lógicamente la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tenía que generar un equilibrio para respetar cada uno de sus ideales dentro de la sociedad. El ejecutivo como administración del aparato estatal, el legislativo como el creador de la ley y el judicial como el que aplica la justicia dentro de un lugar determinado. Voltaire, que hablaba de la libertad política y la tolerancia religiosa. Si bien la Iglesia Católica seguía manteniendo su idea fuerte, tenía que existir una tolerancia hacia las nuevas doctrinas religiosas que existían principalmente en Europa, y la libertad de la gente de poder decidir quiénes son los que los gobiernan. Y Rousseau, que es el precursor de la democracia dentro de Europa. Por otro lado, tenemos economistas del siglo XVIII, entre los que destacan los fisiócratas franceses del siglo XVIII, cuya idea son la riqueza proviene de la tierra y, lógicamente, el laissez-faire, el dejar ser, la no intervención del Estado dentro de la economía. Y por último, Adam Smith, cuya idea son la búsqueda del interés individual, aumentar la riqueza colectiva. O sea, si yo me intereso individualmente en crear mayores riquezas, yo puedo ayudar a la riqueza de toda mi sociedad o todo mi entorno. El trabajo como fuente principal de la riqueza y la ley de la oferta y la demanda. Por último, el liberalismo, que se divide en tres grandes ramas: el liberalismo político, liberalismo económico y por último la idea social del liberalismo. Político, defiende las libertades y los derechos individuales de cada una de las personas que viven en un país determinado, en un lugar determinado, en un estado determinado. Segundo, igualdad de todas las personas ante la ley. Ya no existía esta idea o figura de los privilegiados que se trató de eliminar a través de la Revolución Francesa. Por ejemplo, una de las primeras consecuencias inmediatas de la Revolución Francesa fue la eliminación de todos los privilegios en Francia relacionados con el escudo, con la familia, con la sangre, que tenía mayores privilegios, sobre todo económicos. Soberanía nacional, el pueblo en un rango ciudadano es la forma en que el gobierno que más lo represente. Ya, si es democracia, si es monarquía absoluta, si es monarquía constitucional, el pueblo debería ya tomar decisión. División de los poderes, como le dije anteriormente, ejecutivo, legislativo y judicial, libertad de prensa, de reunión y asociación, y establecimiento de una constitución que establece leyes y límites a todas las personas para ejercer su ciudadanía. Por otro lado, un liberalismo social, reconocimiento del mérito de las personas. El dinero define el lugar que se ocupa en la sociedad. Entre más dinero tiene, mayores el rango social en el que usted vive.
y se promueve la movilidad social. O sea, que el pobre, en algún momento trabajándose y esforzándose y siendo parte de este juego, podía llegar a ser rico o de clase media. Económico, reconocimiento de la propiedad privada. La economía se rige por la ley de oferta y demanda expresada libremente en el mercado, dependiendo de las personas y dependiendo de la demanda de las personas, es cómo se iban a fijar los precios dentro de este juego de laissez-faire. El Estado, lógicamente, no puede intervenir. Y el Estado se aísla, se sale del progreso económico que se lo deja en este caso a la burguesía. Después de esto, después de esta introducción, podemos empezar a trabajar con su guía, ¿ya? Lo que le pedimos principalmente es, lo primero que tienen que hacer es leer las instrucciones generales, en las cuales se especifica algunas ideas fuerzas, en la cual le pedimos que respondan en su cuaderno, con el nombre de la guía, y posterior a eso se pegue la guía en el cuaderno. Segundo, tienen que subrayar cada palabra que no conozca y crear un pequeño vocabulario donde en tu cuaderno coloques las ideas que están subrayadas, perdón, las palabras que están subrayadas, ¿ya? Y por último, está todo lo que yo les acabo de explicar: liberalismo económico, liberalismo político, posterior a ello ideario republicano y liberal, ya que está relacionado lógicamente con el liberalismo, y después vienen las instrucciones más específicas. Tienen que responder las preguntas que salen a continuación, como dice en su cuaderno, posteriormente enviarlas al correo o a través de Classroom, ya que es la nueva plataforma que nosotros vamos a utilizar para que ustedes puedan responder su guía. Dice, de acuerdo a lo leído visto sobre el liberalismo económico y político, observa la siguiente imagen y explica a través de tu conocimiento qué significa. Abajo aparece una rúbrica en la cual ustedes sale el nivel de respuesta para que ustedes tengan claridad si están respondiendo de manera correcta, y eso podemos hacer un feedback entre ustedes y nosotros los profesores para ver cómo vamos trabajando esta guía. Segundo, cuáles son las causas de surgimiento del liberalismo como ideario político. Tercero, cuáles eran los roles que ejercía el rey ante la llegada del liberalismo, ya que estuvo explicado. Cuarto, menciona al menos 3 principios que establece el liberalismo y explica uno. Quinto, cuáles serían los principales expositores o precursores del liberalismo del siglo XVIII, explica su importancia. Sexto, por qué la Revolución Francesa y la Ilustración sostienen el liberalismo, ustedes deben explicar, ¿ya? Chicos, cualquier duda o consultas que tengan sobre la guía primero medio A, no se olvide, tienen que enviarla a mi correo felixgonzalez012@gmail.com, y en el caso de primero medio B y primero medio C, primero c.cspq@gmail.com. Espero que estén muy bien, chicos, espero que les haya servido mucho este video y nos vemos pronto, que estén bien. Chao.